El origen de la puntuación se remonta a esta época y tiene estos puntos importantes. El primero se remonta al siglo II a.C., con el bueno de Aristófanes de Bizancio. El bueno de Aristófanes de Bizancio era el bibliotecario en Alejandría y básicamente estaba cansado de leer esto, porque esto no lo lee nadie. Imagina leer las palabras así seguiditas. Pues es imposible. No sabes dónde empieza una idea ni dónde termina esa idea. Entonces el bueno de Aristófanes de Bizancio dijo, yo hasta aquí, no voy más. Hay que hacer algo. Y básicamente inventó un sistema ternario de puntuación, o sea, con 3 simbolitos. Dijo, este punto alto va a representar la pausa más larga que hago, que a la larga va a ir al final de cada idea, de cada enunciado, lo que hoy conocemos como una oración. Este punto medio va a representar los fragmentos de esa oración, pero que ese fragmento tenga una unidad de significado, o sea, palabras juntas que representan algo. Y este punto al piso va a representar la pausa más cortica que hago cuando leo y básicamente va a representar como los incisos que hago o las explicaciones que hay dentro de la oración. A estos puntos los llamo distinctio, o sea, pausa. Y obvio, representan las pausas, como te expliqué. Pero ojito, que es que no es solo eso. Porque si solo fueran pausas, pues el bueno de Aristófanes de Bizancio hubiera dicho, con un punto me basta porque aquí hago pausa, aquí hago pausa, aquí hago pausa, aquí hago pausa. Lo genial de Aristófanes de Bizancio es que se dio cuenta que las pausas eran diferentes y que además las pausas influían en el significado. Sin contar que es una genialidad que representes el silencio, o sea, aparentemente la nada, con algo gráfico, con algo que se ve. Si en este momento yo te dijera, oye, representa el silencio, lo más probable es que dirías, bueno, pues no dibujo nada, no hago nada. Pero no, el bueno de Aristófanes de Bizancio lo que hizo fue poner algo. Visualmente hay algo. El silencio se representa con algo visual. Es un genio. Como te decía, el distinctio fue para representar esos silencios, pero ya tenía ese olfato desarrollado, ese olfato de sabueso desarrollado para darse cuenta que el silencio era significativo, que una pausa corta y una pausa larga no equivalen a lo mismo, y por eso se enredó con el sistema ternario, que algunos bibliotecarios lo redujeron a un sistema binario, o sea, a 2, porque la diferencia entre el medio distinctio y el subdistinctio pues era casi inentendible. Pero el problema estuvo en que el sistema del bueno de Aristófanes de Bizancio nació y casi que murió con él. Porque para los helenos era más importante la oratoria, el discurso en la plaza, explicar las cosas de voz a voz. Entonces, la lengua escrita pues no era tan importante y dijeron, el bueno de Aristófanes está haciendo algo, pero esto no va a trascender. Y no trascendió. Hasta el siglo VI después de Cristo, cuando aparece San Isidoro de Sevilla. Básicamente San Isidoro de Sevilla dijo lo mismo que pensó el bueno de Aristófanes de Bizancio. Esto de leer de chorro es una pesadilla. Además, quienes leen en voz alta, porque recuerda que en esa época no todo el mundo leía, sino que era un lector que leía en voz alta para las demás personas, pues ese lector tenía que preparar su texto con anticipación porque si no podía llegar a decir, pues mira que leí mal, aquí no, esta pausa yo no la tenía que hacer porque esta pausa aquí no queda bien. Por eso es que los lectores en voz alta tenían que preparar el texto con mucho tiempo de anticipación, casi que aprendérselo para saber dónde hacían las entonaciones y saber dónde empezaba una idea y dónde terminaba una idea. Entonces San Isidoro de Sevilla concordó con la idea que había tenido el bueno de Aristófanes de Bizancio y dijo, aquí hay que hacer algo. Además, porque se había dado cuenta que los cristianos llevaban años luz en la escritura y que lo estaban haciendo bien. Bueno, años luz no, solo 6 siglos. Pero pues me entiendes la idea. El punto está en que en la tradición pagana todavía valía más el conocimiento de boca a oreja. Por lo tanto no le pusieron mucha atención a cómo se escribía. Si era muy enredado el scriptio continua, pues no era tan grave porque al fin y al cabo estaban transmitiendo el conocimiento de boca a oreja, en la oralidad. Pero los cristianos a ese bus no se subieron. Los cristianos dijeron, a mí eso así charladito no me sirve, porque charladito corremos el riesgo de que las personas quiten cosas
o se inventen cosas. Y esto termina siendo una mezcla muy rara y a la larga muy peligrosa, porque pues estamos hablando de la religión, no podemos inventarnos nada. Todo por escrito. Y eso fue lo que hizo la tradición cristiana. Empezó a dejar todo por escrito. Y claro, dejando todo por escrito, se dieron cuenta de que había una grandísima necesidad de saber dónde empezaba una idea y dónde terminaba la idea. Y empezaron a incluir signos y simbolitos. Pero estos signos y simbolitos eran ahí como a la loca porque cada uno escribía lo que mejor pudiera o lo que había visto. Entonces ahí es cuando aparece San Isidoro de Sevilla y dice, vamos a unificar todo. A mí me pareció ver que el bueno de Aristófanes de Bizancio había hecho algo. Si lo que hizo funciona, pues copiémoslo. Y obviamente lo copió porque lo que había hecho el bueno de Aristófanes de Bizancio era una genialidad. Había representado las pausas y había representado el significado de las oraciones y había dejado claro dónde empieza una oración y dónde termina. Entonces el trabajo de San Isidoro de Sevilla fue bastante sencillo porque lo que hizo San Isidoro de Sevilla fue copiar lo que ya había adelantado el bueno de Aristófanes de Bizancio. Y ahí ya empiezan a tener un poco más de reglas a la hora de escribir y sobre todo porque San Isidoro de Sevilla sí la sacó del estadio y dijo, bueno, a mí esto de las pausas sí tiene razón, pero el punto más importante de los signos de puntuación o de estos puntos que estamos poniendo es la cantidad de significado que le están aportando al texto, porque ahora sí vamos a saber dónde empieza una idea y dónde termina, y porque además de las pausas que hagamos depende el sentido. Básicamente se dio cuenta de que no es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños, o sea, un genio. Y en eso se basó, en que los signos de puntuación dieran significado al texto. Y las personas se adhirieron a la forma de pensar de San Isidoro de Sevilla y se empezaron a incluir estos signos de puntuación. Incipientes, pero ya había una forma de ver ese significado, de representar ese significado de aquí empieza algo y aquí termina algo con los signos de puntuación. Pero el asunto no termina ahí. Saltemos al siglo VIII después de Cristo con el fabuloso Carlomagno. Carlomagno dijo, mira, a mí esto de leer en mayúsculas me parece una atrocidad. Carlomagno, tienes toda la razón, leer en mayúsculas sostenidas es una pesadilla, porque básicamente lo que vemos son ladrillos. El ojo se tiene que esforzar más y ahí es cuando rechazamos la lectura porque decimos, ay no, qué pereza, esto está muy difícil, porque visualmente es desagradable. Entonces Carlomagno ordenó que inventaran un nuevo alfabeto, pero claro, ¿cómo te vas a inventar un nuevo alfabeto de la nada? No, lo que hicieron fue inventarse una nueva grafía para el alfabeto y ahí es cuando aparecieron las minúsculas. Era para facilitar la lectura y sobre todo para facilitar la lectura de los pueblos que estaban alejados de las ciudades, porque los que estaban alejados de las ciudades tenían menos conocimiento que los que estaban en las ciudades. Entonces tocaba facilitarles la vida. Por algo Carlomagno se llamaba Carlomagno y no Carlos el Pequeño, porque realmente era grande y tenía buenas ideas. Entonces fue así que aparecieron las minúsculas y con las minúsculas pues se dieron cuenta que el punto alto del bueno de Aristófanes de Bizancio pues no tenía ninguna razón de ser porque no se veía, pues no lo ves. Entonces lo que hicieron fue empezar a escribir los signos de puntuación a ras de la línea, tal como los conocemos tú y yo. Además se dieron cuenta de que podían tomar prestados elementos o signos de las partituras y ahí es cuando adoptaron este par de signos que eventualmente se convertirían en lo que hoy conocemos en los dos puntos y en el punto y coma. Ya todo empieza a ser mucho más elaborado, pero ni siquiera tan elaborado como te imaginas, porque estamos en el siglo VIII después de Cristo y en ese momento a nadie se le había ocurrido separar las palabras. Seguían escribiendo así de chorro todo seguidito y pues eso era muy difícil y desesperante. Pero parece ser que unos monjes irlandeses o escoceses, no está claro quiénes fueron exactamente ni la fecha exacta, pero el caso es que esos monjes tuvieron la idea del siglo y fue separemos las palabras. ¿Para qué las estamos escribiendo juntas? Más fácil si las separamos, porque esto así todo de chorro nadie lo lee. Ahorita esto te parece obvio, pero mira todo el tiempo que pasó de la historia para que a alguien se le ocurriera que tocaba separar las palabras. Esto ocurre porque por lo general tenemos un pensamiento de rebaño y es, bueno, así lo ha hecho todo el mundo, yo no tengo que cambiarlo, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Y no, las cosas siempre se pueden mejorar. Entonces, ya en el siglo VIII tenemos signos de puntuación, tenemos mayúsculas y minúsculas y por fin las palabras se separaron.
Y parece que todo está bien estructurado, pero no. Años después llega el superhéroe de los superhéroes, Gutenberg, con su imprenta. Y fue él quien firmó sobre mármol los signos de puntuación. Bueno, sobre mármol no, sobre papel. Y este chiste estaba muy malo. Ya que los libros se iban a producir en masa, y la idea era que duraran por siempre, porque al fin y al cabo, scripta manent, verba volant, que era el dicho que tenían los romanos y por el cual los cristianos decidieron poner todo por escrito, pues entonces Gutenberg lo que dijo es, bueno, aquí hay que poner un orden porque no puede ser a la ligera que los pongamos. De hecho, los escritores tenían nociones de cómo poner los signos de puntuación, pero era algo intuitivo y era algo, yo lo he visto así, no, yo lo he visto así, pero queda mejor aquí, no, pero se ve más bonito acá. Era un poquito desordenado, aunque pues estaba ligado al sentido de la oración, seguía siendo desordenado. Lo que hicieron los impresores y los correctores después del superhéroe de Gutenberg con la imprenta, pues fue poner más orden y decir, es que ya que el texto va a durar por siempre, esto debe tener ciertas reglas. Y fueron ellos los encargados de estandarizar un poco más las reglas y que esto no fuera así a lo loco. Y sobre todo enfatizaron en un punto clave, y es que ya en esa época estaban dejando la lectura de uno a muchos. Ya no era un lector en voz alta que le leía a muchas personas y que eventualmente este lector en voz alta podía interpretar también el texto para esas muchas personas, sino que la lectura era de ti para ti. O sea, que si no entendías el texto, pérdidas totales. Tenías que tener la mayor cantidad de significado de ese texto para poder entenderlo, y no podían dejarle al lector el camino libre para que lo interpretara como quisiera. Los signos de puntuación, al delimitar las ideas y, por ejemplo, especificar que no se trata de vamos a comer niños, sino que vamos a comer niños, en el caso de los caníbales, pues entonces eso le facilitaba la vida al lector. Por eso es que los impresores y los correctores se esforzaron tanto y dijeron, es que esto es lo importante, que el lector que está haciendo la lectura de él para sí mismo, pues que tenga todos los elementos y que no empiece a interpretar los textos a la loca, porque si no, no nos entendemos. Por eso fueron tan meticulosos con los signos de puntuación. Y para no hacerte más larga la historia, vamos a aterrizar en el siglo XVIII, que es ahí ya cuando los signos de puntuación toman más fuerza, porque en 1726 la Real Academia Española dijo, bueno, ya no podemos hacernos más los de la vista gorda con estos signos de puntuación. Es cierto que son importantes, y de hecho se pusieron como objetivo cuidar los signos de puntuación. Su objetivo específico era este: la recta y legítima puntuación con que se deben señalar, dividir y especificar las cláusulas y partes de la oración, para que lo escrito manifieste y dé a conocer clara y distintamente lo que se propone y discurre. O sea, se puso como misión especificar el uso de los signos de puntuación, porque había una relación directa entre los signos de puntuación y el sentido de los textos, y tocaba darle al lector algo que entendiera con facilidad, y ahí es cuando deciden incluirlos en los manuales de ortografía. Básicamente lo que dijo la Real Academia Española fue: esos no son simbolitos cualquiera, estos son signos que aportan significado. Pues de hecho por eso son signos, porque un signo necesariamente aporta un significado. Sí, fue un poco redundante, pero era para enfatizar. En 1741 incluye la mayoría de los signos de puntuación que tenemos hoy. Y en 1754, grábate esta fecha bien, en 1754 incluyen el signo de interrogación de apertura y el signo de exclamación de apertura. Sí, el coco para muchas personas. Pero es que son importantísimos, porque el inglés tiene esta forma de indicar que se trata de una pregunta. El francés tiene esta forma de indicar que se trata de una pregunta. Pero nosotros, ¿qué en español? ¿Qué tenemos para indicar dónde inicia una pregunta? ¿Qué podemos hacer? ¿Señales de humo al lector? Por eso es que se dieron cuenta que necesitábamos una señal gráfica que indicara al lector, aquí empieza tu pregunta o aquí empieza tu exclamación. Entonces, aunque hay muchas personas que se los pasan por la faja y creen que no son importantes, ojalá que tú no seas una de esas personas, porque son importantísimos, son claves
porque le indican al lector dónde empieza la pregunta o dónde empieza la exclamación. Habiendo hecho este paréntesis y esta defensa de los signos de apertura, de interrogación y exclamación, podemos continuar. Y para acabar este cuento y no hacértelo más largo, 1880 fue el año en el que se terminaron de incluir los signos de puntuación que conocemos, porque esa fue la fecha en la que diferenciaron la raya del guión. Sí, porque son diferentes visualmente y semánticamente, es decir, que los ves diferente y significan algo diferente. Entonces, desde 1880 tenemos los signos de puntuación que tenemos hoy. Han variado un poco en su uso, pero pues poquito. Y como curiosidad clave, los signos de puntuación no son iguales en todas las lenguas. De hecho, nosotros somos los que tenemos el signo de interrogación y de exclamación de apertura, las demás no lo tienen. Y por ejemplo, si una coma aquí en inglés es válida, no quiere decir que en español también lo sea. De hecho, en español es incorrecta. Y esto ocurre porque los signos de puntuación están cargados de sentido y no en todas las lenguas la estructura gramatical de la oración es la misma. Por lo tanto, pues los signos de puntuación van a variar. Entonces, que sepas escribir la coma antes de la y en inglés no quiere decir que nosotros en español la tengamos. Tenemos excepciones y es válida, pero por regla general no. Y listo, eso es todo. Eso quiere decir que los signos de puntuación no son meras pausas como te enseñaron en el colegio. Ahí te enseñaron mal, porque eventualmente puedes o leer mal, o estar nervioso, o tener una capacidad pulmonar muy mala, o hacer pausas enfáticas. Y en estos casos, ninguno de estos casos representa un signo de puntuación. Son circunstancias que se dan en la oralidad, pero que no se representan en el texto. Entonces, si te dijeron que los signos de puntuación representan pausas, pues no es 100% cierto. En efecto, cuando hablamos tenemos pausas y esas pausas son corticas y son largas. Y fue lo que representó el bueno de Aristófanes de Bizancio, pero a esas pausas también hay que decirles que tienen sentido, que los signos de puntuación están cargados de significado y eso es lo más importante de esta historia. Eso es todo y si te gustó, porfa, házmelo saber con un like y suscríbete. Nos vemos en este o en este video. Las dos son recomendaciones de YouTube con cariño para ti. ¡Chaito! Y a escribir bien los signos de puntuación, por favor. A escribir bien los signos de puntuación.